Les doy las gracias por haber venido hoy y pues vamos a ver lo que son las 4 columnas del Evangelio. Entonces, antes que todo vamos a orar, dar la bienvenida al Espíritu Santo para que Él nos enseñe lo que tiene que enseñar a nosotros, ¿de acuerdo? Vale, gracias Padre Santo por este día, yo te doy gracias y te pido Espíritu Santo que nos enseñes lo que tú nos tienes que enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Vale, entonces esto va de cómo podemos evangelizar eficazmente, ¿me entendéis? Y el poder, como dice Romanos 1:16, el poder del Evangelio está en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio no tiene poder si yo uso un método, o tú usas uno, o tú usas otro. No, de ninguna manera. El poder viene por el mensaje, porque es la palabra de Dios. ¿Entendemos? Por eso Sí. Romanos 1:16, que es poder para los que se salvan y locura para los que se pierden. Entonces, tenemos un problema. Todos tenemos un problema. El recién nacido tiene un problema. ¿Entendéis? Tiene un problema. ¿Y cuál problema crees que puede tener él? ¿Un niño que acaba de nacer? El pecado. Efectivamente, el pecado. ¿Y por qué creéis que tiene ese problema ese niño? Porque ha llegado al mundo y el pecado es parte del mundo, ¿no? Vale, muy bien. ¿Pero por qué es parte del mundo? Porque venimos de la descendencia de Adán. Claro. Y todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos no somos dignos de la presencia de Dios. Todos vivimos el pecado, ¿no? Por eso. Efectivamente. Destituido. Pero entonces tú me dirás, si yo no he estado en el Edén, ¿por qué tengo que heredar yo el pecado? Entonces yo también te contestaría, ¿cómo vas a recibir la gracia de Dios si no estuviste ahí en la cruz? Claro. ¿Me entendéis? Sí. O sea, nosotros heredamos algo no estando allí, pero también no estando en el Calvario, recibimos la salvación, que es por Cristo. Claro. Entonces, eso es Romanos 3:23, porque todos hemos pecado, todos tenemos ese problema de nacimiento, por llamarlo así, o por vivir en este mundo. Entonces, también nos dice que cómo yo veo este problema. ¿Qué es lo que a mí me hace ver este problema? ¿Qué creéis que me hace ver este problema? La ley de Dios. La ley de Dios me muestra el problema. ¿Y por qué creéis que muestra la ley de Dios el problema? Por los mandamientos. De acuerdo, muy bien, por los mandamientos. No tendrás dioses ajenos, honrarás a madre y padre, no matarás, no hurtarás. A prójimo a ti mismo. Ahí está. Entonces, todos esos mandamientos nos muestran el problema. ¿Por qué? Porque hemos transgredido su ley. Entonces, dice Juan 16:8, que cuando venga de justicia y cuando venga, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros usamos la ley con una persona y le mostramos el problema, ¿quién lo convence? ¿Yo, porque le estoy diciendo la ley, o quién convence de pecados? Espíritu Santo. De acuerdo. Es el Espíritu Santo, ¿veis? Entonces, porque cada uno tenemos una función. Yo tengo una función y vosotros también tenéis una función que es llevar el Evangelio. El problema todos los tenemos. Y tenemos aquí la ley. Pero entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver que nosotros no vamos a convencer a nadie de pecado, sino que es el Espíritu Santo. Entonces, como decíamos ahora, todos hemos pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Nos ve alguien? ¿Qué creéis?
Dios nos ve, claro. Dios nos ve Efectivamente. en todo momento, en toda acción, Dios nos ve. Efectivamente. Y como nos ve, ¿qué hace? Con el libro de la vida va escribiendo lo que hacemos, bueno y malo. Claro. ¿Entendéis? Él va escribiendo lo que nosotros hacemos todos los días. Cada uno de nosotros tenemos un libro de la vida. ¿Entendéis? Entonces, eso es muy bueno que nosotros lo sepamos muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Dice, y vi los muertos, grandes y chicos. A mí me llamó la atención cuando escuché que pequeños. Entonces yo digo, no sé, es un pensamiento mío. ¿Será que los niños que no llegan a la salvación serán juzgados? ¿O quién? Porque dice pequeños, de pie, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, los cuales los libros son los libros de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Cada uno de nosotros tenemos un libro allí. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué va a decir Dios cuando abran los libros y nos vean ahí con todo lo que hemos hecho, con todos nuestros pecados? Pues, ¿Inocentes o culpables? Culpables. culpables. Ahí está. Somos culpables. Todos somos culpables. Entonces, ahí entra el pecado. Somos culpables por nuestros pecados. No tenemos, por el momento, solución. Entonces, mirar algo que me llama también mucho la atención, que nos declara culpables Dios por nuestros pecados. Y Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Entonces yo digo una cosa. Una persona, ven aquí. Este es mi amigo, que murió y no llegó a la salvación. Así estábamos nosotros un día. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Un muerto siente? No. No, yo no. Mira, hola, no siente. Estamos muertos. Claro. Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aquí está la otra. Entonces, otro problema que tenemos, estamos muertos. Entonces, llega un momento que nosotros estamos en el pecado y ya mentimos tan fácil y justificamos. No, hombre, todo el mundo miente. Hombre, una mentirijilla. ¿Quién no paga Hacienda correctamente? Todos le roban Hacienda. ¿Quién ha robado una chuche? Efectivamente. ¿Quién no ha robado una chuche? Pero no. Pero porque estamos muertos y no sentimos ya la conciencia de nosotros decir, he pecado. Nos excusamos, por así decirlo. Lo vemos natural. Efectivamente. Nos excusamos y nos vemos naturalmente. Ya el pecado para nosotros es algo de la vida El día cotidiana. a día. Sí. Del día a día. Entonces, Sí, o ¿ves? como si fuera diferentes niveles de pecado. No, porque como he hecho esto y parece menos, pero no deja de ser un pecado. Sí, le bajas el nivel Claro, Y no lo ves como pecado. del error, Claro. Sí. Muy bien. De pecadillo. claro, eso es. Sí, lo menguamos, pero Eso. realmente estamos muertos y por eso este muerto es realmente que no sentimos ya. Y también hay otra consecuencia que dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todos nosotros nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y los caminos, todos nosotros como hojas y nuestras maldades fueron cayendo como el viento. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado, mira, esta pizarra estaba limpia en estos días. Esta pizarra estaba limpia, estaba blanca. Y esto es una representación de cómo vamos manchando el pecado. ¿Entendéis? Está sucio. Es sucio, estamos sucios.
Pero claro, como nosotros no nos vemos y ya justificamos el pecado, entonces decimos que, hombre, no nos vemos sucios. A nosotros no nos vemos sucios, ya nosotros justificamos y ya hablamos y todo es normal y porque todo el mundo lo hace, entonces ahí está. Nosotros somos como trapos de inmundicia. También dice Isaías 59:2, por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vuestro Dios. Al oír esto, ¿qué hacemos nosotros? Nos escondemos. Creamos un muro, una separación entre Dios y nosotros. Ujú. Pero esa separación, ¿por qué se hace? Por el pecado. ¿Ves? El problema, el pecado. Somos sucios. Ahora, enemigos de Dios. Vaya condición del ser humano. Pecador, culpable, muerto, sucio, enemigo. Entonces, mirad lo que está pasando en este momento. Nosotros nos vemos fuertes, nos vemos sanos, nos vemos pero espiritualmente estamos muertos. Y no nos sentimos. Y ya vamos a ser enemigos de Dios. ¿Qué pasa más con, si eso es poco, todavía faltan 2 más? Imaginaros que dice Romanos 2:5, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira de Dios. El día de la ira, de la revelación del justo. ¿Qué pasa? Vamos a estar bajo la ira de Dios. Y pensar que la ira de Dios, ¿quién nos va a salvar de esa ira de Dios? Nadie. Porque si yo tengo enemigos, puedo pedir a Dios que me ayude y me ayuda. Pero si yo soy enemigo de Dios, ¿quién me ayuda? No. ¿Entendéis lo bueno de eso? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y todo el que practica el pecado, ¿qué se hace? Esclavo del pecado. Claro. Hay una cadena que nos une. Entonces somos esclavos del pecado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como decíamos ahora, todo lo vemos normal, todo lo vemos. Entonces, a la final, es como el alcohólico. El alcohólico justifica que él toma porque tiene problemas, porque tiene lo otro, porque tiene esto, pero en realidad tienes un problema. Entonces somos esclavos y somos enemigos de Dios. Y estamos bajo la ira de Dios. Vaya problema que tenemos. Y este problema tiene unas consecuencias. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahí más o menos. Esto tiene unas consecuencias. ¿Qué creéis que son esas consecuencias? Esas consecuencias es cuando nosotros le decimos a la gente, y por eso hay muchas religiones, porque el ser humano cree que después de la muerte hay algo más. Entonces nosotros, para hablar de las consecuencias, hablamos de la eternidad. ¿Y por qué creéis que hablamos cuando vamos a evangelizar de la eternidad?
Porque Dios dice en Eclesiastés 3:11 que Él ha colocado eternidad en nuestro corazón. ¿Entendemos eso? Entonces, claro, eso es lo que está pasando con todo esto. Hablamos de las consecuencias y hablamos de la eternidad. ¿Por qué hablamos de la eternidad? Porque tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a pasarla? Claro, la eternidad, claro. Si en el Y- cielo o en el infierno. Efectivamente, ahí está. Podemos pasarla en dos partes y cada uno podemos tomar el camino que queramos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? En la eternidad hablamos del cielo y el infierno. ¿Ves? Cielo e infierno. Entonces, ahí está. En el cielo, ¿qué vamos a tener? Paz, gozo, vamos a estar con Dios. Y en el infierno queda el crujir de dientes, el gusano que nunca termina y siempre es eternamente, dice que tendrán sed. O sea, imaginaros todo el problema que tienen las personas aquí en el infierno. Y en cambio en el cielo tenemos paz, gozo, vamos a estar con Dios. O sea, son buenas. Y lo que vemos aquí es que el poder de Dios opera cuando usamos las columnas. El problema, la eternidad y la ley y las consecuencias son parte del Evangelio de Él. Y ahí es donde radica lo que es el poder de Dios. Tenemos cada columna tiene poder. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Entonces, ahí, como ves, la tenemos bastante facilidad. Sí. Sí. Y Dios, ¿qué creéis? Que Dios se cruzó de brazos y dijo, bueno, yo he pecado y que se busque la vida. No, tuvo misericordia. Muy bien. ¿Y esa misericordia, cómo se llama? Tiene una solución. Y estamos viendo lo que es la solución. A mí me gustaría que pensáramos un momento lo que dice Hebreos 9, que me viene ahora, 9:27. ¿Lo puedes leer? Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez. O sea, podemos entender que nos dicen que mueran una sola vez y el juicio. ¿Por qué lo crees tú que dice eso? Porque la gente que no nace de nuevo vive una vez y muere dos veces. Pero los que hemos nacido dos veces, morimos una sola vez. Y vamos a tener eternidad y vamos a tenerla por la solución. ¿Y la solución qué crees que es? Oh, pero morimos, ¿no? La primera vida Claro. del pecado que estuvimos. Esa vida de pecado ya está ahí crucificada. Y ahí es por cuando Cristo. moriríamos. Efectivamente. Ahora, esta muerte, que ya es con este cuerpo y todo eso, este solo y sube el alma, entonces ahí vamos a tener un cuerpo glorificado Claro. y todo. Y bueno, ¿cuál crees tú que es la solución? Jesucristo. Muy bien. ¿Y por qué crees tú que la solución es Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que nos salvó en la cruz. De nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Muy bien, efectivamente. Entonces, mirad lo que dice Isaías 53:5, que yo creo que eso lo recordamos todos. Mas herido fue él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Curados. Entonces, imagínate que estábamos en este lado
este lado ya es consecuencias muy malas, demasiado malas, y aquí ya vienen las buenas noticias. Entonces, la cuestión es que Jesús, en la cruz que hizo, llevó nuestras iniquidades. Si nos llevan las iniquidades, ¿qué pasa? De pecado, perdona. Perdonado. Claro. ¿Ves? Ahí lo ves. Claro. Esa es la obra de la cruz. Eso es lo que quiere decir que Él llevó nuestros pecados. Y cuando Él lleva nuestros pecados, nos hace a nosotros. Perdonado y limpios de pecado. Limpios. Mira, te adelantaste, sí. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Amén. estábamos muertos, ahora estamos, Vivimos. Vivos. ¿vale? ¿Cómo nos dice Dios que éramos? Culpables. 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 Ahora ese martillo, ¿qué dice? Inocentes. Inocente. Inocentes. Ah, que son buenas noticias. Gloria a La Dios. verdad que sí. Muy buena. Eso es lo que pasa cuando Jesús fue a la cruz. Estábamos todos en esta línea. Y ahora Él abre la solución y nos va dando. Abre el camino, ¿no? Efectivamente, Él abre el camino. Lo vamos entendiendo por qué nosotros estamos mandados a hablar con la gente del Evangelio, y es por eso es el poder de Dios, porque es obra de Dios, no obra nuestra. Nosotros tenemos sino que transmitir un mensaje. El que convence es el Espíritu Santo, el que es Dios. El que hace la obra en la cruz es Dios, y el que nos espera es Dios. Amén. Entonces nosotros el rol nuestro para evangelizar es únicamente llevar el mensaje. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice Juan, 1 Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros, con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Estábamos sucios. Eso es cierto. ¿Ves? Nos limpia. ¿De qué? Nos limpia de pecado. Lo leemos bien. Nos limpia. Para estar limpio. Efectivamente. Lo Entonces, leemos bien. has visto que ya no tiene nada. La otra vez tenía algo, Claro, tenían suciedad, y ahora no. Y ahora no. Eso es, Él coge nuestros pecados y se los lleva. A que son buenas noticias. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evangelizar. Que un día estuvimos en este lado y otro día ya estamos aquí. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino por lo que Él hizo en la cruz. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Qué pasa? ¿Que éramos? Enemigos, No, esclavos. esclavos, Ahora somos Libres. libres. y no hemos salido de lo que dice la Escritura. Todo está ahí. Todo está allí. ¿Ves? Entonces, ¿dónde radica el poder? ¿En nosotros o en Dios? En Dios. En Dios. Y en el mensaje. Claro. Sí. ¿Y el mensaje dónde está? La palabra de Escrito. Dios. En la palabra de Dios. Claro. Eso es lo que nosotros vamos viendo, cómo
Él nos va limpiando. Él, ¿qué dice? Él dijo en el huerto de los olivos, Padre, si tú quieres que pase esta copa, que pase. Si no, yo la beberé. Él pudo renunciar a no tomar la copa de la ira de Dios. Aquí en la ira están todos los pecados nuestros. Y por obediencia a su Padre, Él la cogió y la bebió. Entonces, ahora sí, si éramos enemigos, ahora somos Amigos. Amigos. Y si estábamos bajo la ira, ahora somos amados. Amados. ¿Ves cómo se va formando? Ujú. Son buenas. Ahora, para haber buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Claro. Y para ver una solución tiene que haber un problema. Muy bien, vamos allá. Muy bien. Entonces, por eso nosotros llevamos ¿cuántas columnas llevamos? 1, 2 y 3, ¿sí o no? Sí. 1, 2 y 3. Ujú. ¿Qué pasa ahora? Hacemos un llamado. ¿Por qué creéis que es necesario hacer un llamado? Para que las personas, una vez explicándole todo esto, que se vean a sí mismos, tomen la decisión si quieren ir con Dios o quieren ir al infierno. Porque Vale, tienen que ser conscientes de lo que van a hacer cuando nos vayamos de este mundo, porque esto es pasajero. Tienen que ser libres de pecado, ¿no? vale. Pero para yo ser libre del pecado y para tomar esa decisión, ¿qué tengo que hacer? Asumir todo esto. Arrepentirme. Efectivamente, Arrepentirme. el llamado al arrepentimiento. ¿Entendéis? El llamado al arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento? ¿Qué creéis que es arrepentimiento? Arrepentirse y es ser consciente y nunca más volver a hacer de lo que te has arrepentido. Porque Efectivamente. si no, no es arrepentimiento. ¿Y eso lo podemos hacer nosotros? No, No. no. Es una obra del que fue a la cruz. Y esa cuestión de que nosotros no podemos llegar y decir, bueno, yo voy a dejar de pecar. No. Es decir, Señor, yo no puedo, entra en mi corazón. Y no es repetir una oración, sino ser uno consciente de que yo estoy en este lado, he pecado, soy culpable y ahora me arrepiento de lo que yo he hecho y ayúdame a arrepentir, a no volverlo a hacer. En otras palabras, tú eras tu propio Dios. Tú no querías que Dios gobernara tu vida. Tú ibas para donde te daba la gana, ibas para adelante, ibas para atrás, cogías el destino que querías. Ahora no, cuando te arrepientes, llegas a Cristo, pero falta algo más del arrepentimiento. ¿Qué es? Fe. ¿Por qué fe? Porque fe es confianza. Tú vas al médico y él te receta unos medicamentos y tú sales convencido Sí. de ahí que esos medicamentos son buenos y que te van a salvar. Claro. Sí, a pesar de estar perdonado, tienes que seguir el camino de Dios. Sí. Efectivamente, muy Eso a bien. través de fe. Y esa fe es confianza y nunca va a abandonarlo. Seguir siempre con Él, siempre con Él. Pase lo que pase. Estábamos muertos. ¿Ahora qué estamos? Vivos. Vivos. En el alma, ¿no? Por así decirlo. Sí. Muy bien. Y... Oigo.
estábamos muertos y ahora un juicio. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Podemos pasar el juicio confiadamente por el sacrificio que hizo él? Sí, Sí, sí. Si cumplimos si cumplimos, claro. todo lo establecido. No cumplimos, nosotros no tenemos por qué cumplir. Es confianza que Él, en el sacrificio que hizo en la cruz, es suficiente para que me perdone, para que me dé vida eterna. Ser inocente cuando haya un juicio. ¿Entendéis? Sí, Cuando sí. haya el juicio con Dios, Dios va a abrir mi libro y ¿qué va a encontrar? Nada. Nada. Las hojas van a estar en blanco. ¿Pero por qué va a estar en blanco? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo soy buena persona? ¿Por qué va a estar en blanco el libro? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Porque Él nos limpia. Nos vuelve inocentes. Culpables, inocentes. Nos limpia. ¿Qué nos limpia? Todo lo que hicimos. El libro. ¿Entendéis? Eso es, por eso el poder radica en las 4 columnas. La ley, Cristo, arrepentimiento y fe. Eternidad. ¿Entiendes? El arrepentimiento tiene que ir con fe. ¿Por qué? Porque es que si yo me arrepiento, yo estoy confiando de que lo que Él hizo Claro. para mí es suficiente. Y no puedo dudar el día de mañana que te digan a ti en la calle, bueno, tú vas al cielo. No, es que yo he pecado, es que yo tengo que hacer más cosas, es que... No, Ahí ya dudas, claro. Claro, no, es decir, no, y decirlo y convencido. No, es que por eso es la fe. Es la fe. Es la fe. Eso es. Es la certeza de lo que nosotros creemos. Eso es. Entonces, ese es lo bueno del mensaje. Porque cuando tú realmente has dado ese paso de fe, de que andabas por aquí, es como cuando uno va en la autovía, que va en el coche y cuando uno mira, dice, uy, me he equivocado, coges y te devuelves. Entonces, claro, un retorno, efectivamente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Íbamos por este camino y vimos que la forma de nosotros hacer las cosas nuestras no estaba bien. No estaba bien, aunque nosotros lo quisiéramos justificar el pecado, nosotros queríamos justificarlo todo, a la final sabíamos que no estamos bien. Entonces le hemos dado la vuelta, ahora estamos aquí. ¿Por qué? Porque no hemos arrepentido y tenemos la fe. La confianza de que este sacrificio en la cruz es suficiente. No podemos hacer nada más. Amén. O sea, yo no puedo agregarle algo más al sacrificio de la cruz. ¿Entendéis? Entonces, por eso mucha gente dice, no, es que yo me voy para el limbo, yo me voy para la parte, no, en el purgatorio. Vale, para ellos. Yo no juzgo a nadie. Pero a mí me enseñan es que hay 2 sitios, infierno y cielo. Y la decisión que yo tome cuando a mí me pregunten, o cuando a mí me dijeron que yo era enemigo de Dios, yo me puse a pensar y vi que estaba en este lado de la cruz. Le pedí que me perdonara mis pecados. Y creo hoy 100% que ese sacrificio que Él hizo en mí es suficiente para yo estar en el cielo. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser el llamado. Ahora yo hago una pregunta. Si yo quito la eternidad, ¿qué pasa? No hay problema. Efectivamente, no hay problema o no hay consecuencia. Claro. Porque Y si no hay consecuencia, no hay solución. Y si no hay solución, no hay llamado. Con uno nomás que quite. Se caen todos, ¿no? Se caen, sí. ¿Ves? Lo importante que es las 4 columnas. Nosotros no podemos llegar y decir,
un evangelio light. No, es que yo... Ahora... ¿Podemos quitar una? No. No. No se puede. Ahora yo les digo algo. Uy. Pensar... Yo les hago una pregunta. Y pensar que tenéis un amigo y que lo queréis muchísimo. De verdad que lo queréis muchísimo y dices, a mí me gustaría que él estuviera en el cielo conmigo. Y ese amigo sabe que tú eres cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quitar algo porque crees que él, es que yo para hablarle del problema, es que él de pronto no va a creer? ¿O le vas a quitar algo de ahí? Si tú le quitas algo de ahí, seguro que él va a creer en Dios, pero no va a ser convertido. No convertido por la cruz de Cristo, sino convencido de que es perdonado. Convencido. Entonces, es una cosa muy diferente pensar siempre que vayamos a hablarle a alguien que nosotros somos la voz de Dios. Y tenemos que verlo como Él lo ve. ¿Dónde está? ¿En qué condición? Y si a mí no me hubieran hablado del Evangelio, ¿dónde estaría yo? Sí. Todos nosotros estaríamos aquí. Y porque alguien nos habló, estamos aquí. Ahora vamos a tomar un poco de 2 o 3 minutos y pensar. Ser conscientes en ese momento en qué lado de la cruz está. ¿Aquí o aquí? Pensarlo. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de decir nosotros, ¿dónde está mi fe? ¿Verdaderamente está aquí o está aquí? En el llamado, en la solución, Bien. O sea, que tú has cruzado sí, la cruz. sí. Estamos conscientes de eso. Sí, Yo sí. sí. Yo sí. Yo también. Eso es lo bueno. 100%. Eso es lo bueno. Que entonces no es que nosotros le tengamos miedo a la muerte, pero si nos morimos sabemos para dónde vamos. Eso es. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vale, pues vamos a orar y vamos. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Y permite, Señor, que nosotros seamos esos embajadores que tú necesitas para llevar este mensaje de salvación. Y que esta enseñanza siempre nos lleve a hablar con poder. No poder de nosotros, sino poder de ti. Porque viene de ti toda la ayuda. Tú eres todo lo que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.